Hola crocheteras, crocheteros. En el día de hoy voy a presentar la blusa café. Y es muy simple, ya verán. Van a ver que la van a encontrar fácil de hacer. Trabajoso, pero fácil. Es un modelo sencillo. Pues los voy a dejar con el aprendizaje. Aquí tienen la lista de materiales para este proyecto. Bueno, vamos a trabajar con el hilo Green Day de Tessiland. Es un hilo compuesto, reciclados, de 50% de viscosa y 50% de poliéster reciclado. La pelota pesa 50 gramos y mide 120 metros. Un color café muy lindo, un hilo muy suave, ideal para el verano, no pica, no da calor, es fantástico. Bueno, ellos recomiendan trabajar con crochet de 3 a 4 milímetros y bueno, vamos a trabajar con un crochet de 3 milímetros. Necesitaremos tijeras, aguja, lanera para todo lo que es costura, marcadores y una cinta métrica. Y si necesitaríamos algo más, se los pongo después. Entonces, bueno, sin más, pasamos al paso a paso. La idea es esta, hacer con un granny un tejido de una dimensión que les daré. Vamos a construirlo con paños, 2 paños iguales, del mismo tamaño. Con un granny hacemos primero uno y después comenzamos el segundo, que vamos uniendo al primero, y así vamos a unirlos todos. O sea, uno con uno vamos a ir uniéndolos con el crochet mismo. Entonces les explico. Es una cosa simple, pero bueno, tiene su contabilidad. Blusa café Cuba. Entonces, vamos a hacer los 2 paños, el delante, el detrás, que va a tener 8 grannies de ancho por 7 de largo. ¿Sí? Lo que da un total de 56. Si lo quieren hacer más corto, pues hacen una fila no de 7, sino de 6. Bueno, eso es a gusto. Y también menos anchos, depende de la talla. Bueno, en este caso, el mío tiene 56 por delante, 56 por detrás, un total de 112 grannies. Como son chiquitos, bueno, es bastante trabajo, pero como son chiquitos, bueno, se hacen rápido. Lo que hay que cortar y esconder los hilos siempre es lo más pesado, ¿no? Pero bueno, es laborioso. Entonces, va a llevar los 3 grannies de aquí, que ven, le hice este esquema así. Estos son los 3 y 3 del escote. Lo que va a unir un paño y el otro van a ser 6 grannies dividido. Entonces aquí va a haber un hueco de 2 grannies. Entonces después vamos a ir, cuando tengamos ya hecho, unidos los dos, vamos a ir agregándole los de las mangas, porque como es una pieza así ancha, queda anchita, vamos poniéndolos de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí vamos a ir agregándole los para hacer el largo de la manga, ¿ven? Bueno, yo aquí puse 4, vamos a ver, porque quizás con 3
será suficiente porque no la quiero hacer larga. Quiero hacer como manga 3/4 como ya había dicho. O sea, al final ella va a quedar así. Así. Una pieza así. Y bueno, según mi cuenta, después con... pero aquí no son 2, son 3. Me equivoqué. Son 3. 3 grannies y 3 grannies, un total de 6 de cada hombro. Y después la manga yo hice, bueno, 3 hileras. Aquí puse 4, pero yo escribí 3. Bueno, podemos hacer la de 3, podemos hacer la de 4, ¿entienden? Cuando digo 3, quiere decir son 5, 5 y 5, son 15. O sea que son más de 129 grannies como yo puse. Ya serían después los hombros, son 6, más las mangas. Pero bueno, como vamos a ir haciéndolo así, es como uniendo cada granny, pues, como ya les dije, es laborioso, pero va haciendo, bueno, no les voy a decir que es súper rápido, pero depende de cada cual, pero pues ya después es como mecánico, ¿no? Como repetitivo. Ajá, es lo que quería decirles. Pues bueno, vamos a seguir. Y arriba, coraje. Pues hacemos un círculo mágico en el cual vamos a subir 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 3 de un punto alto y 2 de separación. Lazada, y vamos a hacer el próximo punto alto, ¿sí? O sea, el siguiente, pero que es un punto alto alargado. Entramos aquí, tomamos lazada y entramos aquí. Y 3. Es alargado porque son 3 veces. Ahora hacemos 2 cadenas, otro punto alto, igual, alargado, aquí y aquí, ¿sí? 3 veces. 2 puntos de cadena. De nuevo, lazada, punto alto alargado, 2, 3, 2 cadenas y de nuevo y 2 cadenas. Uno y 2. Recuerden que son 3 veces y los 2 puntos cadena y de nuevo 1, 2 y 3. 2 cadenas de separación y tenemos un total de 2, 4, 6, 8. Vamos a hacer 8 puntos altos alargados. Cerramos el círculo con este hilito y vamos a cerrar en el tercer punto cadena 1, 2, 3 con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer otro punto deslizado para situarnos dentro del espacio de las 2 cadenas de separación. Una vez aquí vamos a hacer 6 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora verán por qué 6. Ahora vamos a hacer un doble punto, no, un punto alto
cuádruple punto alto. Vamos a coger lazada 1, 2, 3, 4. Entramos en el mismo espacio y pasamos 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo, 4 lazadas. 1, 2, 3, 4. Entramos en el mismo espacio y 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo, 4 lazadas. 1, 2, 3, 4. Entramos en el mismo espacio y 1, 2, 3, 4 y 5. Ya. Vamos a hacer 4 puntos altos, cuádruple punto alto. Ahora hacemos 2 cadenas de separación y vamos a hacer lo mismo en este espacio siguiente. 1, 2, 3, 4 y un cuádruple punto alto. Este granny es muy sencillo. Lo que es laborioso porque tenemos que hacer cada granny separado y hay que cortar el hilo y hay que coser bastante. Para los que no les gusta coser, bueno. Pero no hay otra manera de hacerlo. Entonces, bueno, hicimos el primero, de nuevo, 4 lazadas, 2, 3, 4 y el segundo. Y 5. Pero queda bien bonita ese motivo, queda muy bonito el encaje. De nuevo, 1, 2, 3, 4. Entonces, no, nos falta uno, 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer el último cuádruple punto alto en este espacio. ¿Ve? Tenemos 2 grupos de 4 divididos por 2 cadenas. Ahora vamos a hacer 11 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y vamos ahora, nos toca un cuádruple punto alto. 1, 2, 3, 4 y entramos en el siguiente espacio. 1, 2, 3. Bien, cuando pasa eso yo lo vuelvo a empezar porque uno se vuelve perfeccionista. No, porque después también se puede zafar y no queda un trabajo bien hecho. Estos hilos de lana, bueno, de algodón, perdón, bueno, no es tampoco de algodón, pero se parece bastante. Que el algodón son así, desdoblados así, son hilachas que unen, que forman. Bueno, el segundo. A veces se enredan, entonces se separan y se ve feo. No, no es un buen trabajo. Y el cuarto cuádruple punto alto. ¿Ven? Ya terminamos este grupo y ahora vamos a hacer como aquí 2 puntos cadenas. 1, 2 y en el siguiente espacio hacemos de nuevo 1, 2, 3, 4, 4 cuádruple punto alto. 1, 2, 3, 4. Entramos. 1, 2, 3,
4 y 5. 1, 2, 3, 4. Y el último de este espacio. Ven, ya tenemos otro grupo de 2, o sea, 2 grupos de 4 y vamos a hacer 11 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora vamos a venir aquí a este espacio y igual vamos a hacer 4 dobles puntos altos, 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 3, 4. Ahora 2 cadenas y de nuevo vamos a hacer en este espacio lo mismo. Hacemos una separación de 11 puntos cadena y en estos dos espacios lo mismo que aquí. Y vamos a vernos al final. Cuando tengamos hecho el último grupo, hacemos 11 cadenas y nos vemos aquí al final. ¿Ven? Ya llegamos aquí y hacemos ahora una cadenita de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y vamos a cerrar nuestro granny en el número 6, el punto cadena número 6 de el primer punto. Un punto deslizado, un punto cadena y cerramos el granny. Ya tenemos un granny terminado. Ahora vamos a empezar el segundo granny y vamos a hacer igualmente. Lo vamos a hacer igual. Entonces cuando lleguemos, cuando avancemos la primera parte y vamos a unirlo, ahí nos vamos a ver. Entonces ven, cuando hayamos hecho los dos primeros grupos dividido por los 2 puntos cadena, vamos a levantar 5 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora vamos a venir al otro granny y cogerlo aquí, en esta punta, y vamos a hacer un punto bajo. Ahora, esto es la mitad del granny, nos quedan por hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a seguir trabajando en el granny donde estamos trabajando. Vamos a hacer 4 lazadas, 1, 2, 3, 4 y entrar en el siguiente espacio. 3, 4, 1, 2, 3,
4, 5, 3, 4. Dos, tres, cuatro. Ya tenemos los 4. Ahora vamos a unir aquí. Hacemos un punto cadena. Venimos en las 2 cadenas del centro de aquí. Y hacemos un punto bajo. De nuevo, un punto cadena. Y ahora vamos a continuar en el granny con 4 lazadas. 4. Y seguimos aquí. Y vamos a seguir haciendo nuestro granny. Este grupo nos falta terminar este y hacer otro más. 3, 4. Y terminamos este grupito. Ahora vamos a hacer de nuevo 5 puntos cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a unirlo con este, con el granny, con esta parte. Hacemos un punto bajo en el medio de la cadena y 5 puntos más. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora venimos a nuestro granny que estamos haciendo y vamos a seguir hasta terminarlo. 3, 4, hacemos. ¿Ven? Y ya lo unimos aquí. Y ahora vamos a terminarlo aquí. Los 2 grupos divididos por los 2 puntos cadena. Que son aquí y aquí. Y después 2 grupos más. Y vamos a vernos aquí cuando lleguemos a terminar el granny. ¿Ven? Ya tenemos aquí avanzado y nos queda solamente por hacer las 11 puntos, las 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y bueno, como en el otro, venimos a cerrar en el 6.º punto de el primer cuádruple punto alto. Cerramos, hacemos cadena, cortamos y vamos después a esconder el hilo con la aguja. Ahí ha quedado un hilito ahí. Entonces, vamos a hacer, los voy a dejar ahora hacer los grannies y irlos uniendo así en listas. Cuando tengamos la primera lista, después vamos uniendo uno por uno. Pero bueno, todavía estamos aquí. Entonces vamos a seguir avanzando y nos vemos luego. Yo hice 7 por una parte y 8 grannies por la otra.
un paño de 7 por 8 y que el ancho va a ser el de los 8 y el largo el de los 7. Es a ustedes de ver después el tamaño que quieran darle. Este es el paño. Y ya tenemos los dos paños, delante y detrás. Son iguales. Entonces ahora vamos a hacer 3 grannies aquí, 3 aquí, dejamos 2 en el medio sin nada, que va a ser el escote, y hacemos los otros 3 aquí, que vamos a unirlo con la otra parte, como les expliqué en el dibujo. Se refieren al dibujo que es más esquemático. Bueno, ven, ya están unidos los dos paños en la parte de atrás y la parte de adelante, que son iguales, con estos grannies que van a ser, aquí va a ir el hombro y entonces el escote. Y de la manera que vamos a unirlos es igual que hemos unido todos. Lo que vamos a unir en este caso, las dos piezas. O sea que empezamos aquí, seguimos aquí y hacemos este y lo unimos a la otra pieza. Entonces unimos las dos piezas juntas y vamos a hacer la manga, que van a ser 5 grannies. Este es el del medio. Entonces vamos a empezar colocándolos aquí, aquí, así, para que nos quede parejo. Entonces vamos a hacer varias vueltas de grannies. Yo en este caso voy a hacer 3 y después me lo pruebo a ver para que me quede 3/4, manga 3/4. Voy a seguir colocando los grannies como mismo hicimos todo el resto. Ven, así es como vamos, que tengan una idea de cómo queda vista así, ya unidos las dos piezas, más el escote hecho con los grannies de cada lado de los hombros. Y entonces falta terminar esta manga y hacer esta. Y vamos a seguir. Bueno, ya está. Finalmente hice 3 vueltas de grannies para las mangas, lo que hace una totalidad de 15, porque son 3 vueltas de 5, son 15. Entonces ahora vamos a unirlo, como les había dicho. Todo aquí lateral, o sea, toda la parte de las dos partes más las mangas. La manga y por el otro lado igual, ¿ven? Entonces les explico. Primeramente vamos a usar los marcadores y vamos a ir uniendo para saber por dónde tenemos que unimos un granny con un granny, así, de esta forma. Vamos a ponerle un marcador en cada ¿ven? Esta aquí ya es la sisa. Es práctico, ya después es fácil esta parte. En realidad es un modelo fácil. Bueno, lo que es la complejidad del granny más después es trabajoso hacer cada granny y ponerlo, irlo pegando, como irlo uniendo.
como un rompecabezas, como un puzzle. Y bueno, vamos a ir haciendo esto. Y una vez que lo tengamos puestos los marcadores, les indico lo que sigue. Está todo unido con los marcadores. Les voy a indicar cómo vamos a unirlo. Bueno, quitamos el marcador. Entonces hacemos un punto mágico y entramos en el del medio, porque son 11 puntos, recuerden. 1, 2, 3, 4, 5 en el sexto, que es la mitad exacta. Y aquí igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entramos por aquí. El hilo. Y vamos a unirlo con puntos deslizados. Aquí hacemos un punto cadena. Y en el punto siguiente cogemos el punto, la hebra de este y la hebra del punto siguiente, de la cadena de la otra parte, y vamos a hacer un punto deslizado. En el siguiente igual vamos a hacer en cada punto, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a sacar más. O sea, con la hebra, una sola hebra. Entramos aquí. Ven, es la primera hebra. Y unimos con un punto deslizado. Punto sobre punto. Ven, así, un punto sobre punto. De esta manera queda cerrado así, ¿ven? Como si fuera un pespunte. Y vamos a seguir. Aquí como está el nudo.
pues vamos a seguir aquí así, de esta forma, hasta todo. Y vamos a cerrar toda esta parte, ¿ven? Donde pusimos los marcadores hasta que lleguemos aquí, y aquí nos vamos a ver. Con esta misma secuencia vamos a hacer toda esta vuelta. Llegamos al final y hacemos un punto cadena, cortamos el hilo y ya hemos terminado la unión. Ahora nos queda esconder el hilo y es todo. Bueno, pues vamos a dar por terminada la blusa café. Voy a hacerle un plano más largo para que vean la terminación. Una vez unidos todos los laterales con la manga, la he pasado muy bien con ustedes, como siempre, enseñándoles cómo hacer esta bella blusa. Y bueno, espero que les haya gustado. Si es así, pues like. Pueden suscribirse a mi canal El Crochet de Mami y activan la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos. Todas las semanas los domingos. Los espero en El Crochet de Mami. Chao, los quiero.